Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos cisnes. Los cisnes podemos utilizar como una cesta pequeñita o como una maceta decorativa. El tamaño del cisne es alrededor de 13 centímetros de la altura, 12 centímetros de largo y 10 centímetros del ancho. Materiales que he utilizado para hacer el cisne son hilos del grosor 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y medio, una aguja para rematar los hilos y coser las alas, tijeras y un poquito de alambre moldeable. Formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta. Este punto que tenemos en el ganchillo después de hacer la cadeneta podemos marcar. Este es el punto donde vamos a cerrar la vuelta. Voy a utilizar un poquito del hilo para marcar este punto, lo coloco debajo del ganchillo. Y ahora hacemos 8 puntos bajos. Ocho puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas, vamos a cerrar cada vuelta con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. Aquí donde tenemos el marcador, hacemos un punto deslizado. Y otra vez subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y el motivo de la vuelta número 2, vamos a repetir 8 veces un aumento. Así que en cada punto de la vuelta anterior tejemos 2 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y hacemos 2 puntos bajos. Y repetimos otra vez 2 puntos bajos. Después de hacer el último aumento, todavía nos queda un punto. Este punto es un poquito más pequeño, es punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Entonces, después de hacer el último aumento, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y otra vez subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. Y el motivo de la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta, un punto, y en el siguiente punto hacemos un aumento. Un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. Y aquí también nos queda un punto. Es el punto deslizado. Este punto no tejemos, pasamos directamente al primer punto de la vuelta donde tenemos el marcador. Y hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto
Y el motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos y ahora un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos, 2 puntos bajos y un aumento. También repetimos el motivo 8 veces y cerramos la vuelta con un punto deslizado, sin tejer el último punto, que es punto deslizado. Vuelta número 5, también subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y el motivo que vamos a repetir 8 veces en esta vuelta son 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. El aumento también nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Y repetimos el motivo 8 veces. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y el motivo que vamos a repetir en esta vuelta 8 veces son 4 puntos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 4 puntos bajos y ahora un aumento. Y también repetimos el motivo 8 veces. Ahora vuelta número 7. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y el motivo que vamos a repetir son 5 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, tejemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y ahora un aumento. Y también repetimos el motivo 8 veces, deberíamos terminar con un aumento. Y también nos queda siempre un punto sin tejer, antes de cerrar la vuelta. Esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar un poco de otra manera. Sacamos el marcador, sacamos el ganchillo del punto y ahora vamos a pasar el punto por donde normalmente hacemos punto deslizado, lo vamos a pasar al otro lado. Así se queda la base más pronunciada. Deberíamos tener 56 puntos. Ahora, vuelta número 8. Subimos un punto de cadeneta. Aquí también podemos poner un marcador porque aquí vamos a cerrar la vuelta. Y tejemos 33 puntos bajos. La primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior del punto de la vuelta anterior. En la parte trasera. Tejemos 33 puntos. 1, 2, 33 puntos bajos y aquí en este sitio vamos a aumentar los puntos para formar la cola. En una vuelta hacemos un punto de cadeneta y en la siguiente vuelta donde tenemos la cadeneta hacemos un aumento, 2 puntos bajos. Entonces después de hacer 33 puntos bajos vamos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos un punto de cadeneta.
Aquí en este sitio donde tenemos el marcador vamos a hacer un aumento en la vuelta siguiente. Y ahora continuamos, tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Continuamos trabajando en la parte posterior de la vuelta. Deberíamos tejer 23 puntos. .23 puntos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y marcamos el punto. Ahora, vuelta número 9. Tejemos primero 33 puntos bajos y con esto llegamos al marcador donde tenemos la cadeneta. Primero tejemos 33 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y ahora, en el punto que tenemos marcado, hacemos un aumento. Tejemos 2 puntos bajos. Y por el otro lado del aumento tenemos que tejer 23 puntos bajos. El aumento, entre punto y punto del aumento también podemos marcar, porque aquí vamos a tejer una cadeneta en la vuelta siguiente. Así o colocamos un marcador o un poco de hilo. Y tejemos 23 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y ahora vuelta número 10. Primero tejemos 34 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Tejemos 34 puntos bajos, con esto llegamos al marcador. ...34 puntos y el siguiente punto es punto con el marcador. Entonces hasta aquí tejemos 34 puntos y ahora antes de hacer la cadeneta colocamos el marcador debajo del ganchillo y ahora hacemos un punto de cadeneta. Y por el otro lado tenemos que hacer 24 puntos bajos. Tejemos en el siguiente punto, no, aquí no hacemos un aumento, hacemos una cadeneta. Y ahora en el siguiente punto ya empezamos a tejer 24 puntos bajos. Ahora, vuelta número 11. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y primero tejemos 34 puntos bajos. Con estos 34 puntos bajos tenemos que llegar al marcador. Y en esta vuelta aquí vamos a hacer un aumento. Primero tejemos 34 puntos bajos, empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. ...34 puntos, justo llegamos al punto donde tenemos el marcador y ahí vamos a hacer un aumento. Primero tejemos un punto bajo, después de hacer el primer punto bajo colocamos el marcador
y tejemos otro punto bajo en el mismo sitio. Y ahora, por el otro lado del aumento, tenemos que tejer 24 puntos bajos. Y también cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y la siguiente vuelta empezamos con un punto de cadeneta. Ahora, vuelta número 12. Primero tejemos 35 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado y tejemos 35 puntos bajos. 35 puntos bajos. Estamos justo antes del marcador. Sacamos el marcador, lo colocamos en el punto que tenemos en el ganchillo y aquí hacemos un punto de cadeneta. Y por el otro lado de la cadeneta tenemos que tejer 25 puntos bajos. Antes de la cadeneta 35 y después 25. Y ahora vuelta número 13, tejemos primero 35 puntos bajos. Y llegamos al marcador. Aquí hacemos un aumento. Primero tejemos un punto bajo, colocamos el marcador o marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos otro punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado del aumento hacemos 25 puntos bajos. Vuelta número 14. Primero tejemos 10 puntos bajos. Diez puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora tejemos 24 puntos bajos, con esto llegamos al marcador y aquí vamos a seguir igual. En esta vuelta nos toca hacer una cadeneta. Entonces primero tejemos 24 puntos bajos. Llegamos al marcador, lo sacamos, volvemos a colocarlo debajo del ganchillo y hacemos un punto de cadeneta. Y por el otro lado de la cadeneta otra vez tejemos 24 puntos bajos. Después de tejer 24 puntos bajos todavía nos quedan 3 puntos. El punto deslizado, este punto no se teje y 2 puntos más. Aquí vamos a hacer una disminución. Tejemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y cerramos la vuelta en el punto que tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y primero en la vuelta número 15, primero tejemos 35 puntos bajos. Con esto llegamos al marcador.
Y aquí hacemos un aumento en el punto de cadeneta de la vuelta anterior. Primero tejemos un punto bajo. Volvemos a colocar el marcador y tejemos otro punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado del aumento tejemos 25 puntos bajos. Con esto llegamos al final de la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y la vuelta siguiente empezamos con un punto de cadeneta. Vuelta número 16. Vamos a empezar esta vuelta con una disminución. Tejemos la mitad del punto, el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora tejemos 6 puntos bajos y hacemos otra disminución. Una disminución. Y ahora 26 puntos bajos, llegamos hasta el marcador. ...26 puntos bajos, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo debajo del ganchillo, hacemos un punto de cadeneta y por el otro lado de la cadeneta hacemos también 26 puntos bajos. Vuelta número 17. Primero tejemos 34 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 34 puntos bajos, con esto llegamos al marcador. Y en esta vuelta nos toca hacer un aumento. Llegamos al marcador y donde tenemos el marcador hacemos un aumento. Primero tejemos un punto bajo. Volvemos a colocar el marcador y tejemos otro punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado del aumento tejemos 26 puntos bajos. Y cerramos la vuelta. Vuelta número 18. Primero tejemos 8 puntos bajos. Después hacemos una disminución. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. En esta parte donde hacemos los menguados vamos a formar el cuello del cisne. Después de la disminución tejemos 25 puntos bajos. Con esto llegamos al centro, donde tenemos la cola. Después de tejer 25 puntos bajos, sacamos el marcador y hacemos un punto de cadeneta. Y ahora, por el otro lado de la cadeneta, primero tejemos 25 puntos bajos y terminamos la vuelta con una disminución. Primero tejemos 25 puntos bajos. ...25 puntos
y aquí nos quedan 3 puntos antes de terminar la vuelta. El punto deslizado, este punto no tejemos, y 2 puntos bajos. De estos 2 puntos vamos a tejer una disminución. Y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 19. Empezamos con 8 puntos bajos. Ocho puntos bajos. Ahora hacemos una disminución, la mitad del punto siguiente, y hacemos un punto bajo. Después de la disminución tejemos 24 puntos bajos. Con esto llegamos al punto que tenemos marcado. Llegamos al marcador, lo sacamos. Ya podemos retirar el marcador porque ya esta es la última vuelta del cuerpo. Y aquí hacemos un aumento. Primero tejemos un punto bajo y tejemos otro punto bajo más en el mismo sitio. Y por el otro lado del aumento tenemos que tejer primero 24 puntos bajos y luego una disminución. ...24 puntos, hacemos una disminución y cerramos la vuelta. Así queda el cuerpo del cisne. Ahora vamos a separar los primeros puntos para formar el cuello. Vuelta número 20. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y primero tejemos 8 puntos bajos. Ocho puntos bajos, el resto de los puntos ya dejamos sin tejer. Después de tejer 8 puntos bajos, subimos 6 puntos de cadeneta. Seis puntos de cadeneta y ahora vamos a cerrar la vuelta en el primer punto. Entonces dejamos todos estos puntos sin tejer. Y aquí llegamos al primer punto. Y en el primer punto hacemos un punto deslizado como siempre. Sacamos el marcador. Subimos un punto de cadeneta. Ahora vamos a trabajar solamente sobre los puntos que tenemos para formar el cuello. Colocamos el marcador. Tenemos 8 puntos bajos más 6 puntos de cadeneta, en total 14 puntos.
Ahora vamos a hacer vuelta número 21, 22, 23 y 24, son 4 vueltas, trabajando un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 14 puntos en cada vuelta. Primero hacemos 8 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y ahora 6 puntos bajos sobre la cadeneta. Seis puntos bajos y cerramos la vuelta. Hacemos otras 3 vueltas más, trabajando un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ahora, vuelta número 25. Tejemos primero 8 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Ocho puntos bajos. Ahora hacemos una disminución. Tejemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora 2 puntos bajos y otra disminución. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y cerramos la vuelta. Ahora tenemos 12 puntos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y tejemos 3 vueltas sin aumentar y sin menguar. 12 puntos en cada vuelta. Son vueltas número 26, 27 y 28. En cada vuelta tejemos 12 puntos bajos. Ahora, vuelta número 29. Primero tejemos 8 puntos bajos. Ocho puntos bajos, nos quedan 4 puntos para terminar la vuelta. Vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Primero hacemos una disminución, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos.
la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo y cerramos la vuelta. Nos quedan 10 puntos. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y vuelta número 30 tejemos sin aumentar y sin disminuir. Tejemos 10 puntos, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Vuelta número 31. Empezamos con una disminución. En el mismo sitio donde cerramos la vuelta, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora tejemos 6 puntos bajos y terminamos la vuelta con una disminución. Seis puntos y una disminución. Y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 32 tejemos sin disminuir. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos 8 puntos. Colocamos el marcador. Y ahora vuelta número 33. Empezamos con una disminución. Tejemos 4 puntos bajos. Y hacemos otra disminución. Nos quedan solo 6 puntos. Y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y ahora vamos a tejer 3 vueltas sin disminuir. 3 vueltas. En cada vuelta tejemos 6 puntos. Vuelta número 34, 35 y 36. Ahora, vuelta número 37. En esta vuelta vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es un punto y un aumento. Primero tejemos un punto en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y en el siguiente punto un aumento. Y repetimos un punto y ahora un aumento. Y repetimos una vez más, un punto y un aumento. Deberíamos tener 9 puntos. Cerramos la vuelta. Ahora, vuelta número 38, 39, 40, 41 y 42 son 5 vueltas. Tejemos sin aumentar. Tejemos 9 puntos en cada vuelta. Un punto de cadeneta y trabajamos 5 vueltas de 9 puntos bajos. En esta parte se va a formar la cabeza. Después de hacer las 5 vueltas, cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. El extremo escondemos dentro.
Y aquí, la última vuelta vamos a hacer en color negro. Todos los hilos tienen que tener el mismo grosor. Voy a juntar dos cabos para conseguir el mismo grosor que el blanco. Y ahora, por el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta, vamos a sacar el primer punto en color negro. Ahora hacemos un punto de cadeneta. Podemos marcar este punto porque aquí vamos a cerrar la vuelta. Solamente una vuelta vamos a hacer en este color. Y el motivo de esta vuelta es un punto bajo y una disminución. Hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Un punto bajo. Y ahora una disminución. La mitad del punto siguiente. Y hacemos un punto bajo. Y repetimos. Un punto bajo. Y una disminución. La mitad del punto siguiente y cerramos en un punto bajo. Y repetimos una vez más. Un punto bajo. Y una disminución. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora, para cerrar la vuelta vamos a utilizar una aguja. Entonces, primero cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Sacamos el hilo sin hacer cadeneta. Enhebramos una aguja. El extremo que hemos empezado podemos también esconder dentro para que no nos moleste. Y ahora, primero pasamos el hilo con la aguja por el primer punto donde tenemos el marcador. Por ahí pasamos la aguja junto con el hilo. Sacamos la aguja. Y ahora pasamos por el último punto, por donde sale la hebra. Por dentro del punto. Ya podemos sacar el marcador. Y así se queda la vuelta. Ahora, con el mismo hilo, pasamos por todos los puntos por la parte de fuera. De momento sin cerrar el agujerito. Dejamos el hilo y ahora vamos a hacer el pico. Esto de momento lo dejamos. Con el hilo en color rojo formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 4 puntos de cadeneta. Aquí vamos a añadir el alambre. Doblamos el alambre por la mitad, lo juntamos con las cadenetas y aquí, justo en la mitad, vamos a hacer un punto bajo. Hacemos un punto bajo.
colocamos el alambre junto con las cadenetas y ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Tenemos 4 cadenetas y tenemos que hacer 4 puntos bajos, atravesando el alambre para esconderlo. Entonces 1, 2, 3, 4. Hacemos el primer punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 puntos bajos, podemos cortar el hilo en color rojo, lo cortamos un poquito largo. Hacemos un punto de cadeneta y sacamos el hilo. Este es el pico. Vamos a abrir un poquito el alambre, colocamos los dos extremos por dentro. Y damos vuelta con el alambre. Ahora doblamos un poco los dos extremos. Y los pasamos por dentro de la cabeza. Y ahora ya podemos tirar del hilo negro. Tiramos del hilo negro, hacemos un nudito para fijar el hilo. Y lo escondemos dentro. Así queda el cisne y ahora vamos a coser las alas. Cómo hacer las alas podéis ver en el vídeo anterior, el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Enhebramos una aguja y ahora colocamos las alas que un poquito sobresalgan, como una vuelta o 2 vueltas.
y las cosemos. Este extremo lo voy a dejar de momento sin cortar. Y ahora el otro ala cosemos de la misma manera. Y ya tenemos el cisne terminado. En el próximo video vamos a hacer las violas. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.